Bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Bueno amigos, hoy nos vamos hasta la casa Dior que nos presenta su nuevo perfume J'adore Eau de Parfum Intimissime. Aquí lo tenemos, es un Eau de Parfum y lo hemos comprado en tamaño de 50 mililitros. Vemos que la caja es la misma presentación de los distintos perfumes de esta línea de Dior, solamente que aquí cambia esta parte del nombre y nos vamos a lo que es el frasco del perfume, que nuevamente es la misma línea, solamente que aquí vemos que tiene como estas anillas que parece que se le están descolgando, pero en lo demás es exactamente lo mismo. Bueno, pues voy a leeros las notas y lo comentamos. Este perfume es del año 2020 de la familia Oriental Floral, con notas de salida de bergamota, naranja sanguina y pimienta rosa, notas de corazón, rosa, jazmín sambac, ylang ylang, lirio de los valles y nardo, y notas de fondo sándalo. Bien, quiero comentaros que he estado batallando con este perfume más días de lo habitual que suelo emplear en testear un perfume. ¿Por qué? Porque resulta que según yo voy leyendo opiniones de distintas personas que supuestamente ya lo han probado, empiezo a leer cosas que no es mi misma experiencia. Y quizá esto mismo os haya pasado algunas veces en las que todo el mundo te dice, pues este perfume es impresionante, te dura 3 vidas, y tú te lo pones y se queda casi en un suspiro. Bueno, pues eso es lo que a mí me pasa. Lo que empiezo a leer como opiniones de los demás no es mi experiencia con el perfume. Entonces, digo a ver si es la experiencia olfativa, que tengo que acostumbrarme, ese tipo de cosas. Pero tras muchos días, tal vez sea que no es compatible conmigo este perfume, pero yo os voy a contar mi experiencia, ¿de acuerdo? Tal cual. Con lo cual quiero decir que probad vosotros en vuestra piel este perfume, probadlo para ver si es compatible, si os dura tanto como siempre, ¿de acuerdo? Eso va a ser muy importante en este perfume. Os cuento mi experiencia. Aun siendo uno de parfum, a mí me dura entre 5 y 6 horas. Las últimas horas a ras de piel, pero muy a ras de piel. Con una intensidad que, claro, la primera hora, casi hora, tiene una intensidad alta. Porque claro, como siempre, pues vamos a tener una salida potente en la que tienes esa composición de notas frescas, cítricas entre la naranja y la bergamota y ese conjunto floral, que ahí le dan mucha fuerza. Entonces ahí sí que parece que tengo un perfume intenso. Pero según pasa esa hora, pierde la intensidad y se empieza a quedar en una intensidad media durante otra hora. ¿De acuerdo? Después de esa hora en una intensidad media, ya viene en una intensidad más suave el resto de tiempo, como unas 2-3 horas en intensidad suave y el resto de tiempo ya en una intensidad ya tan a ras de piel que prácticamente para mí desaparece en la piel. Esa es mi experiencia con respecto a la duración. Tanto es así que he estado muy pendiente del tiempo que me duraba el perfume en la piel porque notaba que se me esfumaba muy rápido y eso que es un eau de parfum. No me sucede así con otros perfumes de la línea de J'adore y el perfume original de J'adore, el cual para mí era impresionante en duración. Este no ha congeniado conmigo. Siempre mi experiencia. Bien, el aroma. Cuando vamos al aroma, hay que advertir, este perfume no guarda parecido con el primer J'adore, ¿de acuerdo? Toda esa composición, incluso las frutas, la pera, la composición floral que tiene, nos vamos a olvidar de ello, porque este perfume viene a ser un conjunto de nardo, jazmín y rosa, y el ylang ylang.
¿de acuerdo? Conjunto de flores blancas con ylang ylang y rosa. Bien, en este inicio nos vamos a encontrar este conjunto floral donde por supuesto vas a sentir olfativamente por encima el nardo, por debajo está el ylang ylang y después te vas a encontrar el jazmín y la rosa más suave, ¿de acuerdo? Bien. En el inicio más fresco, este frescor tanto de la naranja como la bergamota hace que este conjunto floral salga con mucha potencia. Según va secando, se va bajando la intensidad del perfume, llegamos a una intensidad media, esas notas frescas abandonan el conjunto floral y te dejan en la piel ese conjunto de nardos, ylang ylang con jazmín y un fondito de rosa. Este conjunto, desde luego, es muy bonito, tiene toques muy sensuales, que es precisamente lo que han querido aportar a este perfume. Sensualidad, que ahora que estoy estudiando la psicología de los aromas, varios de los aromas que contienen vienen a ser afrodisíacos y ahí le han querido dar ese toquecito. Y tampoco es que ese sándalo del fondo sea muy importante porque no termina en un aroma de sándalo en la piel. Termina esas horas que te digo que ya se queda a ras de piel. Tienes un toquecito floral de nardo en la piel. Y ya está. ¿De acuerdo? No es un conjunto complicado, no es un conjunto de aromas difícil y tampoco es un conjunto de aromas arriesgado. Realmente estamos hablando de un perfume que se distancia mucho de sus antecesores porque el aroma es muy distinto. Viene a ser un aroma de nardos suave para personas que no soporten otros aromas más intensos y como te digo, en mí tengo ese sabor agridulce con este perfume porque ¿qué te digo? Si a mí me dura como mucho 6 horas, 3 horas son perceptibles y 3 horas es casi a ras de piel. Entonces es esa la sensación que tengo. Con un aroma que me gusta, me resulta bonito cómo han compuesto este conjunto de flores. Pero verás, ahora te voy a decir algo que no suelo hacer con el resto de perfumes. Este perfume se lo recomendaría, por supuesto, probadlo antes, a personas que les gusten la flor del nardo, pero en una intensidad suave. El inicio alto, pero luego que se quede algo más medio suave, ¿de acuerdo? Porque hay perfumes de nardo que son intensos. Pero es que el aroma de este Dior no me ha hecho vibrar tanto porque hay otros perfumes de nardo que no siendo iguales me gustan más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no me hace vibrar tan... O sea, que no. ¿Qué yo te diría? Por ejemplo, si yo busco una composición de nardos impactante, que sobresale, que dura muchísimo en la piel y es intenso, me voy a Armani Code Absolute, que esto es eso en modo impresionante. No digo que sean iguales, digo para aquellos que os guste la flor de nardo, ¿de acuerdo? En la línea, toquecito más dulce, Gucci Bloom Nettari di Fiori. Un juego de nardos impresionante de la casa Gucci. Este es impresionante. Nos podríamos ir al perfume de Le Interdit de Armani, de Givenchy, perdón, Le Interdit de Givenchy, que también juegan con esas flores de nardos y una gran composición, pero tienen los nardos. Y el perfume de My Way de Armani, que no me he portado muy bien, pero espero pedírmelo para el mes que viene. Que este My Way también tiene una composición de nardos que es bonita. También es sencillo, pero dentro de esa sencillez de aromas, tengo que decir que este me gusta más que este Dior. Fue una compra a ciegas este Dior, pero creo que
con lo que te cuento de estos perfumes que juegan con la flor de nardo, no que sean iguales, no que sean clones, no, sino que también juegan con la flor de nardo, tengo que decir que si yo, aquí sentada ante vosotras, persona que me gusta mucho la flor de nardo, tengo que elegir un perfume de nardo, me gustan más estas versiones que te estoy contando antes que este nuevo Dior que se me esfuma de la piel. Que esto que muchas personas cuentan me ha durado más de 8 horas, me he ido de fiesta con el perfume, yo qué sé, estas cosas que te cuenta la gente, en mí no ha sucedido. Entonces me quedo un poquito plof, que digo, vale, y he tratado de probarlo, le he dado bastante uso. Mirad lo que he tenido que gastar de perfume para utilizarlo y ver qué tal compaginaba conmigo. No, me he puesto incluso sobredosis del perfume para ver si con lo que por lo normal me pongo no funcionaba, imponiéndome más, un poquito más, subía la intensidad. Claro, si te bañas en el perfume, si te echas mucho, mucho perfume, claro que subes la intensidad, pero en un Dior es necesario bañarte en perfume para que huela mucho. Pues eso lo haría con perfumes más baratos, no con un Dior. ¿Me gusta el perfume? Conclusión, sí, me gusta. ¿Es especial? No. ¿Sobresale en lo que nos han presentado otras marcas este año? No. Cuestión de gustos, es mi opinión. Pero bueno, creo que os podéis hacer una idea de cómo es el perfume, cómo es el aroma. No es edición especial, por lo cual solo tenéis que esperar a que poquito a poco vaya llegando a las tiendas. Ya irán dando muestras seguramente según vayamos acercándonos a fechas especiales. Entonces poquito a poco tendremos la oportunidad de probarlo. Y aquí va a ser importante que lo probéis para ver si de verdad os requiere importancia para vosotros o no, y sobre todo esa duración en piel. Yo, como siempre, os he contado mi experiencia real, tal cual, sin adornos. Así que bueno, amigos, a perfume agridulce, es que por un lado me gusta, pero digo, ese dinero me lo podría haber gastado. ¡Ay! Me lo podría haber gastado en este. Bueno, pues eso. Amigos, espero que esta reseña os haya por lo menos sido un poco de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.